Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy hablaremos del modelo cruceño y sobre todo de esa ansia permanente de Santa Cruz de mirar hacia adelante, de proyectar su futuro y pensar en su desarrollo. Conversaremos para ello con Rolando Schrupp, quien es parte de un grupo de intelectuales, profesionales, expertos que se reúnen para pensar cómo será Santa Cruz y cómo debe ser y qué hay que hacer para llegar de la mejor forma posible cuando cumpla los 500 años de su fundación el próximo 2061. Rolando, muchas gracias, bienvenido. Don Óscar Ortiz, siempre un gusto estar con vos y con la gente que está interesada en estos temas, ¿no? Rolando, son apasionados de la historia cruceña, especialmente la del desarrollo, y mencionaba en la introducción que es una característica, ¿no?, del pueblo cruceño el tratar de proyectarse hacia el futuro, de tratar de pensar hacia el futuro. Están con otros intelectuales y profesionales reuniéndose, trabajando, buscando visualizar qué es lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades, los desafíos para que Santa Cruz llegue con ese desarrollo que tanto anhelamos a sus 500 años. Claro, nosotros tenemos dos grandes pasiones, ¿no? La libertad y Santa Cruz, y eso nos une usualmente para tratar de ir más allá del análisis coyuntural, porque el día a día siempre desgasta, y ver las cosas de fondo. Una de las cosas que tiene Santa Cruz muy pendiente es la consolidación de una intelectualidad orgánica, de gente que pueda estar en esto. Se pensó en su momento que la universidad debería ser la fuente del conocimiento, los debates públicos, o tal vez una suerte de una burguesía, si cabe el término. Pero bueno, lo que tenemos es una sociedad que es como la nuestra. Es una sociedad de monte. El cruceño está muy deseoso de desarrollar, de ver el horizonte, de abrir brecha, y a veces no tenemos el tiempo de sentarnos a pensar bien lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos. Pero llegan los momentos en que uno dice, a ver, parece, estamos yendo bien por el camino, reanalizarse, replantearse, reinventarse y relanzarse, ¿no? Entonces, cuando existen estas crisis, que en este momento podremos entrar a un debate profundo, si existe una crisis política, de representación, una crisis del modelo, una crisis económica, es bueno parar un ratito y pensarse, ¿no? Porque si no, las crisis pueden ir para abajo o para arriba. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo hace tiempo? Desde cuando se hizo el ejercicio de Nación Canva, de pensar hacia dónde vamos, y hoy, 20 años después de esto, estamos repensando también cómo está el proyecto cruceño. Entonces, Santa Cruz es un proyecto, tiene muchísimos éxitos. Hemos caído lastimosamente en la narrativa del centralismo, de tratar de quitarnos el alma, y perdemos mucho el conocimiento de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Esa comparación de la data que muestra que Santa Cruz es un polo de desarrollo, es un milagro en Bolivia, en Sudamérica, intentan opacarla. Pero eso tampoco quiere decir que vamos a no ser autocríticos, de que existen muchísimas cosas que tenemos que mejorar. Entonces hay que reanalizar principalmente los tres ejes, el político, el social y el económico, para ver cómo estamos como sociedad, qué tipo de sociedad queremos construir. Hemos hecho las cosas bien, qué hemos hecho bien, qué se necesita reforzar y qué se necesita corregir. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos descuidado bastante es el tema medioambiental, ¿no? Ese debería ser transversal en estos tres ejes. Y ya cuando uno comienza a hacer un análisis un poco más racional y menos apasionado, no puede desprenderse de ese cruceño, pero comienza a ver nuevas hipótesis de desarrollo, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Una de ellas es si queremos que Santa Cruz sea una potencia continental, por ejemplo. ¿Cuál sería el rol de Santa Cruz, no dentro de Bolivia, sino dentro del continente sudamericano, peor en un siglo XXI, ¿no? Queremos la construcción de una sociedad en torno a una nación ética o a una nación étnica. Sonará medio confrontacional con la tesis marxista que plantea la hegemonía étnica y la asignación étnica, o lo veremos más como, si cabe el término, principios y valores cristianos o humanos, para no entrar en el campo religioso. Santa Cruz tiene principios y valores muy bien definidos. A veces nos cuesta preguntárnoslo, o sea, como lo vivimos, nos cuesta identificarlo. Santa Cruz cree mucho en la libertad, o la sociedad cruceña, en la libertad, en la igualdad, en el emprendedurismo, en la solidaridad. Entonces, esos valores es lo que necesitaríamos promover para una construcción de una mejor sociedad.
¿Esos valores serían la esencia del alma cruceña que hablaba? Claro, muchas veces nos quedamos en la construcción de la fuerza movilizadora social, ¿no? O sea, tener el discurso de los cruceños. Entonces, ¿Óscar Ortiz es orgulloso de ser cruceño? Sí, es un orgullo, tiene un amor propio hacia su tierra y hacia su sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es usted orgulloso de ser cruceño? Por ser parte de un pueblo pujante, de un pueblo que busca el desarrollo, de un pueblo que siempre ha buscado resolver sus problemas por sí mismo. Entonces el emprendedurismo para vos es un factor fundamental en la identidad cruceña y en esos valores que necesitarían promoverse. Y si te gusta el emprendedurismo, entendés que la libertad y el libertarismo son las formas de conducirlo, saltándonos todo el análisis. Sí. Pero más o menos eso, ¿no? ¿Y qué otros valores o qué otros principios te gustan? Porque o cualquier persona se tiene que preguntar para que le guste, para tener ese amor propio. No es un tema de ese nacionalismo absurdo y fascistoide, sino el amor propio, el de por qué tenemos una sociedad común y tomando esos valores y corrigiendo estos errores, hacia dónde nos proyectamos. Quizás alrededor entonces más de una cultura compartida, ¿no? Claro, al final esa es la nación, pues entonces cuando descartamos el concepto racial planteado desde el centralismo, desde el proyecto estalinista del MAS, de que todos tenemos que ser aymaras y una hegemonía racial y una hegemonía cultural, cuando reconoces que es mejor construir en base a principios y valores éticos, comenzás a preguntarte estas cosas y con quiénes podés hacerlo, o sea, ¿qué te hace común en esta sociedad? Uno de los grandes factores que hemos encontrado es la solidaridad, por ejemplo. La solidaridad cruceña es muy interesante ser estudiada. ¿A cuántos grupos de WhatsApp o de beneficencia o de rifa pertenecemos? Durante la pandemia nadie en teoría pasó hambre o grandes necesidades porque la gente compartía lo que hacía durante los 21 días. Los 21 días te demuestra que luchamos siempre por la libertad, por la autodeterminación, por tu autogobierno, y eso también en la historia cruceña demuestra la capacidad de autogestión a nuestros problemas. La sociedad civil ha sido, o la sociedad civil organizada, este Comité Pro Santa Cruz que creamos, estas cooperativas, todas estas soluciones a los problemas sociales, es lo que nos ha permitido ser un milagro o ir construyendo este sueño cruceño. Lastimosamente, en la década del 90, por el 93, se le dio una estocada muy dura a nuestro sistema y a nuestro modelo, a nuestro proyecto, y se politizó todo a través de la ley de descentralización administrativa y participación popular. Razones tenían. Hoy, 30 años o 30 y pico años después, deberíamos analizar el impacto que ha tenido eso en desmontar Cordecruz, por ejemplo, y quitar la tecnocracia y entregarle todo el poder a la clase política. ¿Cómo volvemos a rebalancear eso? Porque en el fondo, tanto el Estado, el mercado y la sociedad civil lo que busca es la solución de los problemas sociales. Entonces, hoy por hoy, la clase política debe tener el 70% del poder de la región, el mercado un 20% y la sociedad civil, que es la familia, la iglesia, el comité, debe tener un 10%. Entonces, ¿cómo podemos presentar ya en lo operativo o en lo ejecutivo pequeñas luchas que nos lleven hacia un nuevo horizonte? Así como decimos los libertarios, ¿no? El horizonte de la libertad y trabajemos hacia él. ¿Cuáles son los nuevos horizontes de Santa Cruz? Se podría decir que incluso al interior de Santa Cruz, más allá de la tensión que siempre ha habido con el centralismo, hay, por así decir, una tensión entre una sociedad civil y un sector productivo, empresarial, muy pujante, muy rápido, muy moderno, versus esta incipiente institucionalidad estatal con un grado de autonomía muy limitado todavía, que aún en cuanto a las entidades cruceñas no acompaña a esa sociedad que quiere ir mucho más rápido. Claro, por ejemplo, nos inventamos CAINCO, ¿no? Nos inventamos sociedades, nos inventamos todo este paraestado cuando estábamos aislados. Como sociedad premoderna, somos agrícolas pastoriles, estamos en ese proceso de modernización, en lo económico estamos dando saltos, pero en lo político y lo social hemos sido más lentos y la tenemos como pendientes, ¿no? Hace 50, 70 años Santa Cruz no tenía ni fuerza, ni economía, ni nada, y nos construimos, entonces nos concentramos en hacer músculo. Ahora necesitamos concentrarnos en que ese músculo también tenga más inteligencia de cómo ejecutarlo. Es un proceso un poco más lento.
Si querés hablarlo en la parte política, el único tipo de líderes que podemos formar hasta ahora son caudillos, o sea, capataces o druidas, ¿no? O sea, magos. Tal vez necesitamos conformar un consejo de ancianos, tratando de graficarlo, ¿no? Que ese consejo pueda hacer la conciencia y pueda dar los nortes. Y un consejo tiene que ser inclusive tomando raíces nativas. El consejo de ancianos es el que te aconseja hacia dónde tienes que ir y cómo tienes que hacerlo. Y eso nos puede permitir pensar mediano y largo plazo, abstraernos un poco de la coyuntura, pero sí en el fondo tenemos ante frente una batalla cultural muy grande que pelear. En lo interno tenemos una pugna de poder siempre por la plaza, o sea, tenemos una lucha política, tenemos una batalla cultural, tenemos un choque de civilizaciones, tenemos una guerra espiritual. Entonces hay que concentrarse en donde uno puede hacer la pelea que le toca a su generación, a la nuestra. Entonces yo creo que la batalla cultural es el lugar donde nos corresponde ahora reforzar nuestra lucha como sociedad o como pueblo cruceño, ¿no? Y eso requiere esa batalla cultural, ¿cuál es la visión, por así decir, con la cual debemos enfrentar esa batalla cultural? Y no solo enfrentar, sino enamorar a nuestra población, a todos quienes vienen y se integran a esta sociedad buscando mayor progreso. Y obviamente también lograr que en los otros departamentos de Bolivia no se vea como un choque el buscar desarrollarse, sino más bien ojalá hubiera pues una competencia sana entre todos los departamentos de quién progresa más, ¿no? Que precisamente esas son las ideas que tenemos que plantear para superar esta teoría del odio. A nosotros nos ha metido los últimos 15 o 20 años en una confrontación permanente y nos han visceralizado, ¿no? O sea, hoy resulta que el debate o el intercambio de ideas está a nivel de barra brava. Yo he sido barra brava, sé que ahí no se piensa mucho, sino uno solamente lo siente. Entonces cuando uno critica o aporta no, pero es que vos sos de este y vos sos de este, y se confronta. Y nos han mantenido, y no solamente nos confronta, sino comienzan a sembrar odio. Y cuando uno siembra odio cosecha guerras, ¿no? La única forma de superar la teoría del odio, sonará medio romántico, pero son con las teorías del amor. Entonces hay que reconocer, hay que hacer las cosas no por odio, sino por amor. Y en ese planteamiento, ¿qué es lo que ofrecemos a la sociedad? ¿Qué es lo que Santa Cruz debiera ofrecer? Entonces, mirando el pasado, somos la sociedad más equitativa de este país, la que más desarrollo social ha hecho, entonces no lo hemos hecho tan mal. Mejorable, por supuesto. Pero tomando eso y proyectando a que tenga ser una sociedad que permita el desarrollo de las personas, podemos comenzar a plantear paradigmas. Entonces, si queremos que Santa Cruz sea una potencia continental, tenemos que tener la libertad de que la gente pueda desarrollarse, no de someterlos como esclavos. Entonces, el camino de la libertad y de un modelo capitalista, que es el que nosotros utilizamos, es nuestro marco teórico. Dentro de eso podés hacer cosas como, por ejemplo, desarrollar una bolsa de valores en Santa Cruz o desarrollar una bolsa agrícola en Montero como instrumento, ya como la operativización de la idea, ¿no? Pero mirando el horizonte hacia dónde queremos estar el 2061. Antes nuestros problemas era tener agua, luz, pavimento. Bueno, tenemos eso ahora más o menos. ¿Qué hacemos con eso? Nos vamos a integrar al continente y vamos a pasar de ser la última frontera de Sudamérica era Santa Cruz, el punto más lejano de todo. Hoy podemos ser un hub de integración continental. Puede ser logístico, puede ser caminero, puede ser digital. O sea, ya cuando uno le da la vuelta a la forma de pensarse y ya no es el último rincón de Sudamérica, puede convertirse en el eje integrador continental. Y en eso, ¿cuál es nuestra relación con La Paz? ¿Cuál es nuestra relación con Manaos? ¿Cuál es nuestra relación con Buenos Aires? ¿Cuál es nuestra relación con Asunción? Porque son naturalmente los caminos que se cruzan. Entonces, eso es algo muy interesante en la historia cruceña, esa búsqueda permanente de integrarse, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Suárez Arana y otra gente que trabajó tanto con sus propios recursos y por su propia cuenta, buscando cómo desde esta lejanía que se sentía aquí aislados en el corazón de Sudamérica, buscar ya sea los ríos o buscar cómo integrarse al mundo, ¿no? Quizás Espocruz también, claro, desde los años 60 ha venido cumpliendo ese rol. Hay, por así decir, como elemento importante en esa cultura, en esa búsqueda del desarrollo, ese anhelo de internacionalizarse, de adquirir nuevas tecnologías, de modernizarse. Sí, y eso lo vas a poder,
cuando uno comienza a verlo ya con un poquito, da un pasito para atrás para ver lo que ha hecho y cómo pensaron antes y cómo está, si cabe el término, el ADN cruceño establecido, cómo es nuestra alma, la mejor forma de potenciar nuestra alma es alimentándola las cosas buenas. Peor ante una tesis que quiere robar y destruir el alma cruceña porque es un estorbo en el proyecto hegemónico del estalinismo, ¿no? O del socialismo del siglo XXI. Entonces no es, como siempre los cruceños nos toca pelear la frontera, ¿no? Entonces la idea es no pelearla con inteligencia para poder ganar la batalla, sino con la sabiduría de poderlas evitar las batallas y poder plantear alternativas y no confrontaciones. Entonces, si vos le planteas no solamente al interior de este país, sino al continente o al mundo, un polo de desarrollo en Santa Cruz y un horizonte hacia donde nos queremos hacer, podemos llegar a ser la potencia que queremos, ¿no? Bueno, eso te quería consultar justamente en ese trabajo, en esas discusiones, en las deliberaciones que han tenido en este proyecto 2061. ¿Cuáles son los principales planteamientos que han identificado para enfrentar estas 4 décadas que quedan hasta que Santa Cruz cumpla sus 500 años? ¿Cuáles son esas principales tareas que se deben encarar? Quizás también las falencias que se deben superar, los defectos que seguramente cuando sale el modelo cruceño pues no es algo estático ni es algo que no se pueda estar mejorando o desarrollando permanentemente. A grandes rasgos, porque no tomaría mucho tiempo, más o menos es plantear bien el pensamiento cruceño, todo lo que estamos charlando, estos espacios de discusión de ideas, de cómo lo conceptualizamos, cómo está nuestro sueño cruceño. Ahí viene el sueño cruceño, la propuesta a la sociedad, un repensamiento del modelo con mejora, un modelo mejorado, si cabe el término, la construcción de un Estado cruceño. Si queremos que la gobernación sea el Estado cruceño, o sea, hablándolo en esos términos, ¿no? Si vamos a plantear una mejor relación con el Estado boliviano o un nuevo pacto, si esto va a ser un país biestatal, si va a ser un país federal o si es un país autonómico, en todos estos caminos necesitamos definir qué tipo de Estado queremos nosotros para nosotros. ¿Queremos que sea un Estado fotocopia del Estado cesarista, autoritario, centralista, unitario, o queremos construir un otro sistema de gobierno interno? Porque lo que tenemos hoy es una fotocopia del modelo unitario en el nivel cruceño, ¿no? Ahí también va la participación de la sociedad civil o la participación del mercado, y todo esto tiene que sumar para ver cómo es nuestro rol en el concierto de las naciones, ¿no? Cómo nos integramos al resto del continente y del mundo. Es más o menos lo que uno puede tratar de visualizar a 40 años, que suena medio irreal pensar a 40 años, pero las regiones y los proyectos se plantean así, ¿no? Uno es parte de una larga historia de que no llegamos aquí por casualidad, no estamos como estamos por casualidad, no somos el ombligo de la historia, hay mucha gente que trabajó ante nosotros, nos toca una partecita de la tarea y proyectar hacia dónde puede ir la gente. Entonces, más o menos esas serían las cuatro ideas fuerza, ¿no? De qué es lo que deberíamos comenzar a discutir, no solamente en discutir si vamos a hacer un sistema de transporte o el otro, o si vamos a hacer una carretera o la otra, sino enmarcarlo en estos paradigmas. Bueno, y hablabas de 2 cosas que quisiera destacar. Una es que cuando hay crisis, decía, lo primero es parar y repensarse quizás, ¿no? Sí. Ahora, la crisis es algo permanente en el mundo de hoy, no es solo un problema de Santa Cruz. Bolivia también tiene sus problemas de crisis, el mundo, los países. Y obviamente todo indica que lo que viene en los próximos años es un cambio casi vertiginoso en las sociedades. ¿Cómo ves que este tipo de esfuerzos que están haciendo ustedes y quizás que debieran tratar de replicarse más, ¿no? de integrar más a otros espacios de la sociedad civil, debieran ir elaborando esa respuesta desde la sociedad civil para influenciar incluso en quienes deben tomar las decisiones, en quienes ingresan a la política para asumir los espacios de poder? Aunque suene cliché, son tiempos de nuevas conciencias, ¿no? De despertar conciencia, inclusive de despertar nacionales, ¿no? Entonces sí se necesita que
que esta intelectualidad que siempre ha habido en Santa Cruz, pero nunca ha podido ser tan orgánica como quisiéramos, por la ausencia de una academia. Pero podemos inventarnos soluciones los cruceños, entonces, y nos encanta hacer comparsa, pues, ¿no? Entonces podemos hacer una comparsa o un grupo que pueda generar estos llamados a la conciencia y al principio serán grillitos que están gritando, pero después las ideas van cobrando cuerpo, en especial si son ideas fuerza. Y eso es algo que, como decís vos, en el siglo XXI pasa en periodos mucho más dinámicos y más cortos. Entonces tenemos al frente en esta batalla cultural el reconocimiento de que la izquierda no tiene soluciones. El masismo se quedó sin soluciones y por eso su única solución que tiene hoy es la confrontación. El populismo se agota cuando se acaba la plata, ¿no? Lo mismo nos pasa con los demagogos o políticos que se llaman de derecha. Entonces, ellos entran en esta lógica de que no están dando las soluciones porque no se puede ni siquiera pensar. Entonces, tienen que entrar nuevos actores, usualmente irrumpir en la escena desde afuera del sistema para poder hacer ese replanteamiento ante la crisis. Decíamos, si una empresa está en crisis, contrata asesores externos, busca qué arreglar adentro de su empresa para poderla salvar y proyectar. Porque si tuvieran bien las cosas, lo único que uno pensaría es cómo vender más o cómo crecer más. Entonces no estamos ahorita ni en Santa Cruz, ni en Bolivia, ni en el continente, ni en el momento histórico, todos muy satisfechos con lo que se está haciendo. Entonces nos estamos repensando en muchos niveles. Y eso tiene mucho que ver con las épocas tecnológicas, con la digitalización, con las nuevas fronteras, con los nuevos conceptos de colaboración, que es otro tema muy cruceño también, ¿no? Acá no somos comunitarios, somos colaborativos. Hacemos las cosas colaborándonos, pero no sometiéndonos al otro. No nos gusta la imposición de una autoridad. Nos gusta construir de abajo hacia arriba. En otras sociedades puede funcionar el incario, ellos sabrán si les funciona el incario. Acá tenemos una historia y un valor y una esencia que somos irreverentes, irrespetuosos, hasta casi libertinos a veces, ¿no? Pero se puede tomar eso como una fortaleza. Vamos a hacer una analogía un poco folclórica, ¿no? El carnaval cruceño son cientos de miles de personas que están asociados en pequeñas comparsas y esas comparsas se unen en una suerte de confederación de comparsas y todos carnavalan juntos sin irrespetarse porque tienen sus límites bien marcados. Y nadie es dueño del carnaval. Entonces nadie es dueño de Santa Cruz y tomar esa fortaleza más bien de que los individuos se pueden asociar y colaborar en un fin común puede ser algo de mucha fortaleza para la sociedad. Entonces, inclusive tenemos lógicas bien interesantes en las comparsas, ¿no? El presidente de la comparsa no es la autoridad, no es el que te manda, es al que vos mandás para que te compre el hielo y le reclamás porque la banda... Es el que trabaja. Y por eso suena medio folclórico tomar el carnaval como un ejercicio de tratar de entender cómo funciona la sociedad cruceña, pero es bien gráfico, al punto que los cruceños se juntan una vez por semana durante todo el año a discutir su carnaval. No nos juntaremos una vez por semana a discutir hacia dónde vamos a ir, pero por lo menos nos podremos juntar una vez al mes, una vez cada 3 meses y poder tener mesas amplias para que podamos proyectar. Y ahí tienen que entrar las autocríticas, pero las autocríticas constructivas, no la búsqueda de la culpa, sino la búsqueda de asumir nuevas responsabilidades del tipo de sociedad y de futuro que estamos construyendo. Porque si no, uno entra de nuevo en ese concepto del odio. No, el problema es que sos vos, porque vos cuando estabas ahí hiciste esto y esto. No, el problema es que este se robó esto. Bueno, nuestro problema es que se robaron los ítems fantasmas. Veamos cómo mejorar los frenos, no solamente del sistema político, sino de la sociedad. Una idea es reconstruir el sistema filantrópico. Que yo pueda deducir mis impuestos municipales y dárselos directamente a las instituciones sin fines de lucro que yo creo que dan soluciones a los problemas sociales. Prefiero darle mi plata a Davosán, al oncológico, al zoológico, a rescate de animales, un montón de problemas sociales, a la iglesia, a quien sea que hay muchísimo en Santa Cruz, que dárselo a
a cualquiera que esté en el municipio para que puedan disponer de esa plata para solucionar los mismos problemas. Porque usualmente este mecanismo tiene un montón de problemas, como hemos visto, y de otros intereses de pegas y pagas, y al final el problema que estamos queriendo solucionar no llega a ser solucionado. Entonces hay que buscar otros mecanismos que nos permitan hacer eso. Rolando, ha sido una conversación interesantísima. Creo que hay que generar el espacio y sobre todo lo que me gusta es que haya personas como ustedes que no se dejen absorber o no se sumerjan en el debate de la coyuntura, sino que estén tratando de trascender, de mirar más allá y de pensar el futuro hacia adelante. No, y vos con este espacio es un excelente aporte a todo esto, ¿no? Porque lo estás haciendo desde una sociedad civil, alimentado desde la academia, y estás poniendo en tapete las discusiones de fondo y no los temas coyunturales de la micropolítica, ¿no? Y de esa politiquería de la ley del chancho o no, digamos, ¿no? La ley del chancho al palo, la ley del cuñapé, ¿no? Estamos viendo ya temas más, no diremos profundos, pero de mayor proyección en la construcción. Bueno, muchísimas gracias y No, siempre bienvenido en este espacio digital. Gracias a vos por eso. Gracias. Pensar el futuro, proyectarse hacia adelante, buscar cómo continuar ese camino de progreso y desarrollo es un elemento esencial de todo aquel desarrollo que ha tenido Santa Cruz en los últimos 60, 70 años y que ahora este grupo de intelectuales, profesionales, expertos de la sociedad civil están discutiendo cómo construir ese Santa Cruz con cada vez mayor progreso económico y social hacia los 500 años de la fundación en lo que llaman el proyecto 2061. Repensarse, no dejarse llevar por la coyuntura, reflexionar sobre lo bueno, lo que no está bien, lo que se debe mejorar, buscar, continuar fortaleciendo ese modelo por el cual se ha discutido tanto y malintencionadamente, creo, en los últimos días, ese modelo cruceño de progreso y desarrollo basado en esos valores compartidos, de compromiso con la libertad y de un ansia incansable de mayor progreso y que debe seguir convirtiéndose en un espacio de integración de todos aquellos que, habiendo o no nacido en Santa Cruz, viven en este departamento y quieren ser parte de ese desarrollo colectivo que se está construyendo en base a la producción y el emprendimiento. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.